¿Cómo están? Bien, para todos. Bueno, lo que vamos a compartir hoy de la palabra, que comentaba Luis la semana pasada, vamos a hacer un repaso de las últimas dos prédicas que escuchamos, tanto la de Omar, en la que leímos capítulos 7 y 8 del libro de Romanos, y lo que predicó Marcos la semana pasada, del Salmo 1. Y Luis me comentaba que hagamos justamente un repaso y me lo tomé bastante literal, porque vamos a repasar versículo por versículo para sacarle jugo a lo que nos dice la palabra en este libro de Romanos. Y después lo vamos a conectar con lo que se predicó hablando del Salmo 1. En el capítulo 7 y 8 de Romanos, como para ir introduciendo, vemos que Pablo tiene una contradicción muy grande, que de hecho la hablamos el miércoles después de la reunión donde predicó Omar. Esa contradicción que tiene el Hijo de Dios de querer hacer lo bueno, que sabe que es bueno para Dios, pero no poder porque hace lo contrario. Y es importante diferenciar, lo vamos a ver más en profundidad ahora, cómo Pablo habla de tres leyes. Nombra la ley de Dios y hace referencia a la ley mosaica, a la ley de Moisés, son los 10 mandamientos, que es una vara moral que proviene de Dios para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Después habla de la ley del pecado que habita en sus miembros y de la ley del espíritu de vida. Entonces, habla de la ley de esas tres maneras y vamos a poder diferenciar qué aspectos tiene cada una. Y también pensaba, ahora antes de pasar, en cómo, lo vamos a entender más adelante por qué salgo con esto, pero cómo el ser humano fue creado por Dios para gobernar. Vemos en Génesis que Dios crea al ser humano y le dice a Adán y Eva: sojuzgad, multiplicaos, gobernad sobre toda criatura, y el ser humano tenía un gobierno delegado porque era gobernado y estaba bajo sujeción a su creador. Como cuando Satanás engaña al ser humano, parte de ese engaño que logra que crea el hombre original es creer que podía gobernarse a sí mismo, cuando en realidad el ser humano está hecho para ser gobernado. Y si el ser humano se rebela contra Dios, inevitablemente cae bajo el gobierno del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, acá vamos a ver la lucha que tiene Pablo para poder lograr estar bajo el gobierno del Espíritu y dejar ser libre del gobierno del pecado que está en la carne, ¿no? Vamos a leer, como dije, el capítulo 7 de Romanos, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 25, o sea, hasta el final del capítulo. Después vamos a ir con el capítulo 8, pero vamos a empezar con este pasaje. Ya me voy a dejar a mano las notas. Ahí está. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo siempre que leí esto, no solamente cuando lo preparé, sino toda la vida que se dio la oportunidad y he leído este pasaje, para mí era como un trabalenguas, por las palabras, y me costaba entenderlo. Y bueno, cuando lo preparaba, doy gracias a Dios porque me pudo dar un poco más de luz acerca de esto, ¿no? Así que vamos a ir viendo más en detalle para poder comprenderlo bien. Primero que nada, como decía hoy, lo primero que dice Pablo en el versículo 7 dice, la ley es pecado. Cuando está hablando de la ley, es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley moral que proviene de Dios. ¿Es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Entonces Pablo explica que la ley en sí misma es buena, santa y justa, y que es el pecado el que utiliza los mandamientos de la ley para generar malos deseos y hacerlo pecar. Versículos 7 y 8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, a mí me recordaba cómo Satanás tienta al ser humano en el Edén. Dios le dice, no comas de este fruto porque vas a morir. Satanás dice, comelo porque no vas a morir. Entonces, una vez que el ser humano hereda ese pecado original, heredamos esa naturaleza pecaminosa, pasa lo que dice Pablo. Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando el ser humano entiende lo que está bien delante de Dios, esa naturaleza pecaminosa le quiere llevar para el lado contrario. Entonces, ahí es cuando el ser humano empieza a experimentar la muerte en el espíritu. Ya heredamos esa naturaleza que está inclinada al pecado. Después, acá es una aclaración un poco de lo que venía diciendo recién. La ley, el patrón moral que Dios dispuso, fue creado para traer vida, pero a causa del pecado termina revelando la muerte que el mismo pecado provoca. Ahora, como dice Pablo, esto no cancela el carácter santo y justo de la ley. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, el mandamiento, esa ley, esa vara moral que proviene de Dios, que originalmente tiene la intención de que el ser humano haga las cosas bien y viva acorde a Dios, viva en vida, por así decirlo, lo que termina reflejando es que el ser humano tenía una naturaleza pecaminosa y que está muerto porque se apartó de Dios. Entonces, el mandamiento sigue siendo santo y bueno, porque te pone la vara de decir, esto es lo que está bien delante de Dios. Pero cuando el ser humano está caído en pecado por el pecado original, es como si estuviera frente a un espejo y dijera, che, yo sé que esto es lo bueno, pero yo en mi vida estoy experimentando otra cosa. Como decía Pablo al final, con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Seguimos entendiendo un poco los versículos. Vamos ahora a analizar del 13 al 25. Versículo 13, se me perdió, acá está. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Pablo vuelve a explicar que la ley no es responsable de la muerte que experimenta el ser humano, pero ahora también amplía la definición de la ley de Dios. Había dicho que era santa, justa y buena, y ahora también dice que la ley es espiritual. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué sigue cuando dice esto? Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras traducciones, la frase vendido al pecado se traduce como esclavo del pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy carnal, estoy en la carne, soy esclavo del pecado. Pablo se sentía esclavo del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, estoy bien.
Eso yo, mientras preparaba la palabra, pensaba cómo uno a veces, siendo hijo de Dios, se siente esclavo del pecado. Y Pablo está hablando de esto justamente. Claro, cómo yo puedo obedecer la ley, que es espiritual, que es en el espíritu, si yo soy carnal, dice Pablo. Yo tengo la vida de Cristo, pero, y en la vida de Cristo que es en el espíritu está la ley de Dios, pero como soy carnal, no logro obedecer y me siento esclavo del pecado. Entonces, luego de llegar a esa conclusión, Pablo experimenta una contradicción. En su mente, él quiere cumplir con la ley de Dios, pero sus actos manifiestan lo contrario. Que es cuando dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el elemento me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y a eso justamente es a donde quería llegar. En su mente, Pablo ama la ley de Dios, pero descubre que hay otra ley en su cuerpo. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Cuando dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? A tener en cuenta, cuando Pablo habla de esa ley que habita en sus miembros, la define de una forma diferente a la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley moral. Decíamos que es una vara moral que proviene de Dios que nos determina qué es bueno y qué es malo. Pero cuando habla de la ley del pecado, es presentada como Pablo como una fuerza que gobierna sobre sus acciones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Reina Valera dice, pero hay otra ley en mis miembros, y en otra traducción, como es la Nueva Traducción Viviente, dice, pero hay otro poder dentro de mí. Entonces acá vemos que Pablo expresa la ley del pecado y de muerte, y después la ley de vida que es en el espíritu, las expresa y las explica como una fuerza que gobierna al ser humano. Y yo, mientras lo preparaba, pensaba, claro, un gobierno pone leyes y te dice que es ilegal robar. Pero si el gobierno no pone a la policía y a un juez que te juzgue, vos podés robar y la ley está como una frase y nada más. El gobierno tiene el poder para hacer cumplir esa ley. Entonces, de esta manera es que Pablo explica la ley del pecado. El ser humano es gobernado por el pecado mismo. Me gusta mucho el ejemplo del versículo en que Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es pecado. ¿Por qué somos esclavos? Porque el pecado gobierna nuestra vida. Hay una ley, que es en muerte, que está apartada de Dios, que gobierna nuestra vida. Entonces Pablo se da cuenta de eso, por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en este cuerpo es donde habita el pecado del ser humano. Entonces, llegando al fin del capítulo, vemos que Pablo justamente pregunta, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, vemos que Pablo llega al final del capítulo, se lamenta, se siente miserable por esa vida, y al final dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esto nos lleva, y a mí me llevaba la pregunta mientras preparaba esto, ¿cómo puede Pablo sentir que su cuerpo es gobernado por la ley del pecado y al mismo tiempo llamar Señor a Jesucristo? Y aunque esto parezca una contradicción, es la frase final del versículo la que nos da la respuesta. Pablo dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay dos leyes que se oponen entre sí para gobernar en su vida. Siempre hemos usado mucho el ejemplo, hay dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la nueva criatura que es en Cristo, y se oponen entre sí. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Entonces Pablo se da cuenta de eso, de que él en su mente quiere obedecer a la ley de Dios que es en el espíritu, pero sus miembros no lo dejan. ¿Por qué? Porque hay dos leyes, y es como decía hoy, dos leyes en el sentido de ese poder que gobierna, no simplemente algo que te dice qué es lo bueno y lo malo, sino un poder que te gobierna. Vamos a avanzar al capítulo 8, en el que Pablo justamente empieza a hablar de la solución a este dilema, ¿no? Vamos a leer Romanos 8, del 1 al 3, pero esto vamos a ir desglosándolo de a poquito. En el versículo 1 dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace 2 versículos se planteaba la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de una vida que es gobernada por la ley del pecado en su cuerpo. Pero ahora empieza el capítulo diciendo que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿A qué se debe esto? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces, una vez que estamos en Cristo, en nuestro interior empieza a gobernar algo que Pablo llama la ley del Espíritu de vida. Y así, como la ley del pecado era una fuerza que gobierna sus acciones, de esa misma forma actúa la ley del Espíritu de vida. Esa ley es la que nos libera de la ley del pecado y la muerte que gobierna en el cuerpo. Entonces, el que hace esclavo es el pecado, claro, pero cuando conocemos a Cristo y somos regenerados en el Espíritu, empieza a habitar en nosotros la ley del Espíritu de vida que nos libra de ese poder que tenía el pecado sobre nosotros. A ver. Versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley moral de Dios, la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley moral no podía salvar al hombre, porque el hombre era esclavo de su propia naturaleza pecaminosa. La ley del pecado y la muerte lo gobernaba. ¿Qué es lo que hace Dios en consecuencia? Envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, Jesucristo se hizo carne, se hizo humano en semejanza de carne, pero no había pecado. Por eso en semejanza de carne de pecado. Se hizo carne, se hizo hombre, era un hombre así como nosotros, pero no había pecado en él. Una vez hecho hombre, se sacrificó para pagar por completo el precio del pecado, yendo a morir en la cruz, haciendo que el pecado mismo sea condenado. Por eso dice, condenó al pecado en la carne, claro, porque se hizo carne, no pecó y murió por el pecado, por lo tanto condenó al pecado. Amén. ¿Qué dice en el versículo 4? ¿Para qué hizo todo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto tiene dos significados. Significa que en la cruz fuimos hechos justos, porque se hizo justicia delante de Dios mediante el sacrificio de Cristo. La deuda que teníamos fue pagada y en Cristo es que somos declarados justos, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero no solo eso, sino que la vida de justicia que exigía la ley moral, ese estándar, esa vara moral que pone la ley y que no podíamos alcanzar porque éramos esclavos del pecado, ahora sí es posible porque vivimos conforme al Espíritu. Es en el Espíritu donde está la ley de vida. Entonces, vuelvo a recordar lo que hablábamos hoy: el ser humano no fue hecho para gobernarse a sí mismo, fue hecho para ser gobernado. Fue creado bajo el gobierno de Dios. Cuando peca y se rebela, inevitablemente es esclavo del pecado. Entonces, esa ley de vida que está en el Espíritu nos libera del gobierno del pecado para volver a estar bajo el gobierno de Dios. Versículo 5, seguimos, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y acá podríamos diferenciar: el que es de la carne, el que no tiene a Dios, obviamente piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y acá otro ejemplo de cómo habla de esta ley y demás como un poder, ¿no? Los que son de la carne y los que son del Espíritu, en otras traducciones se traduce como los que están dominados por la carne, esa ley lo domina, y los que son controlados por el Espíritu, la ley del Espíritu gobierna. Entonces no es simplemente el pecado es algo malo y listo, no, el pecado te domina. Mismo cuando sos hijo de Dios, el Espíritu Santo trae los pensamientos de Dios y gobierna en tu vida. Entonces, la ley de vida que tenemos en Cristo nos hace libres del poder que tiene el pecado en nuestra carne,
para poder vivir bajo el gobierno de Cristo. No es ser libre del pecado para gobernarme a mí mismo. Es ser libre del pecado para volver y ser gobernado por Dios. Y esto también pensaba, ¿no?, cómo hacer un paralelo entre lo que le pasa a Pablo y lo que le pasa a cualquier hijo de Dios hoy en día. Pablo, en el capítulo anterior, se siente preso del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y unos versículos más adelante, en este capítulo, en el capítulo 8, él está explicando que la ley del Espíritu de vida nos hace libres del pecado. Y muchas veces nos pasa eso, a veces no comprendemos cómo, siendo hijos de Dios, hay algo que gobierna nuestra vida, un hábito que sabemos que está mal, una costumbre, un desorden en nuestra vida que es producto del pecado, que no podemos erradicar, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que hasta que Cristo venga por su iglesia y nuestros cuerpos sean hechos nuevos, este cuerpo está sujeto al pecado. ¿Cuál es el tema? Que antes el cuerpo gobernaba nuestras voluntades y decisiones, el pecado en nuestro cuerpo nos gobernaba, pero nuestro espíritu es donde tenemos el gobierno de Dios y nos da la capacidad de poder decir que no al pecado. Versículos 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Para los que somos hijos de Dios, a pesar de que el cuerpo sigue experimentando la muerte por causa del pecado, esta naturaleza ya no nos gobierna. Por el contrario, como dice en el versículo 11, nuestra vida es vivificada por el poder y el gobierno del Espíritu. Y acá me parece interesante ahondar un poco más, porque uno dice, ¿cómo puede ser que si estoy vivo me está vivificando? Claro, el ser humano, estando en Dios, físicamente no vamos a tener más vida de la que tenemos. El ser humano, apartándose de Dios, físicamente no va a morir porque sigue físicamente vivo. Pero el estar obedeciendo a Dios o apartado de Dios nos lleva a vivir una vida en muerte o en pecado. Es un estado en el que estamos. El que está con Dios, el que está en Cristo, está en la vida de Dios. El que está apartado de Dios, el que está en pecado, está viviendo una vida en muerte, apartado de Dios. Entonces, cuando dice nuestra vida es vivificada, es que nuestra vida empieza a dar testimonio de la vida de Cristo que tenemos en el Espíritu. De que mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo, es gobernado por la ley de Dios que está en el Espíritu y no por el pecado que está en mi cuerpo. Amén. Entonces, como dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Los últimos versículos que vamos a leer de Romanos, versículos 12 y 13, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Ya no somos esclavos de ese cuerpo de muerte que nombraba Pablo, sino que Cristo nos liberó de ese yugo. Por lo tanto, ya no tenemos que vivir conforme a la carne, en muerte, sino que podemos vivir conforme al Espíritu, en vida, en Cristo, en Dios. En consecuencia, el que hace morir las obras de la carne, gracias al poder del Espíritu, no por nuestras fuerzas, logra vivir. Hoy Pablo decía, en los primeros versículos, él decía esto: el pecado revivió y yo morí. Y después dice: si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El pecado en el ser humano te lleva a la muerte espiritual, a vivir apartado de Dios. Una vez que somos hijos de Dios, que tenemos el gobierno del Espíritu en nuestra vida, si hacemos morir las obras de la carne con el poder del Espíritu, viviréis. Es la diferencia que tenemos entre estos dos pasajes, ¿no?
Como resumen general, Pablo nos explica que existe una ley proveniente de Dios. Esta actúa como una vara moral que nos enseña lo bueno y lo malo. Y en consecuencia nos pone un estándar que necesitamos alcanzar. Pero con su propia experiencia, Pablo nos explica que aunque el hombre intente cumplir con ese estándar moral que propone la ley, nunca consigue lograrlo debido a que está sometido a la ley del pecado que habita en su cuerpo. ¿Cuál es la solución que nos da a este problema? Jesucristo, nuestro Señor, y su obra en la cruz. Nos cuenta que se hizo hombre y fue a la cruz para cancelar nuestra deuda y condenar al pecado. Por lo tanto, todo el que está en Cristo y en consecuencia es regenerado en el Espíritu, comienza a experimentar la ley de vida, ese poder. Recuerden, no hablamos de la ley como la vara moral que pone Dios, sino que en nuestra vida la ley es un poder. Es el gobierno del Espíritu que pone la ley y tiene el poder para hacerla cumplir en nuestra vida. Comienza a experimentar la ley de vida, la cual nos libera de la ley del pecado, que está en nuestro cuerpo, y nos enseña a vivir bajo el gobierno de Cristo en el Espíritu. Solo de esta forma y de ninguna otra forma, es que podemos alcanzar ese estándar moral que propone la ley, que por nosotros mismos sería imposible de alcanzar. Y creo que muchas veces nos puede pasar a personas que estamos hace bastante tiempo en la iglesia, que mayormente sabemos qué es lo que está bien delante de Dios y qué es lo que no, pero siempre nos falta algo. O a veces sentimos que gran parte de lo que hacemos está mal y que pasó toda la vida y no pudimos cambiarlo. Claro, necesitamos que el Espíritu nos revele esto, que ya no somos esclavos del pecado. Que si bien nuestro cuerpo está sujeto a la ley del pecado, no somos solamente cuerpo, no somos solamente carne, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si bien mi cuerpo, hasta que Dios venga por su iglesia, va a estar sujeto al pecado, en mi espíritu tengo la ley de vida que es en Cristo. Tengo el gobierno del Espíritu que me da la fuerza de voluntad para hacer morir, para que cuando el pecado quiera dominar mis acciones, digo, no, también tengo el gobierno del Espíritu que me permite hacer la voluntad de Dios. Ahora, conectando un poco esto con el Salmo 1, predicó Marcos el domingo pasado. Él nos hablaba de que este salmo nos expresa dos caminos que uno puede tomar en la vida, el camino de muerte y el camino de vida. Y tenía algunos pasajes, poquitos para no alargarlo tanto, pero que se relacionan con esto. En el Salmo 1, en el versículo 6, dice: mas la senda de los malos perecerá. La persona que vive bajo el gobierno del pecado y toma este camino de vida, inevitablemente vive en muerte. Y el día de mañana, cuando seamos juzgados, es una muerte eterna, ¿no? Amén. Pablo dice algo muy parecido. En Romanos 8, versículo 13, dice: si vivís conforme a la carne, o sea, la senda de los malos, moriréis. Es una relación que tenemos, ¿no? Y después leía justamente también en el Salmo 1, pero los primeros versículos 2 y 3, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Y yo pensaba cuando leía esto en Pablo, que se decía carnal, que se decía esclavo de este cuerpo de muerte, y cómo después él entiende, un capítulo más adelante, que somos libres de eso. Pero él en ese momento meditaba en la ley de Jehová. En la ley de Jehová estaba su delicia. Meditaba de día y de noche, pero no lograba cumplirlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Pablo habrá experimentado muchas veces en su vida esta contradicción, así como nosotros hoy en día, y así como todo el cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. En momentos de nuestra vida nos decimos: ¿por qué? Yo sé que es lo que es bueno delante de Dios, lo quiero hacer, pero termino haciendo lo que es malo. ¿Qué es lo que pasa? Porque a mí me apasiona la ley de Dios, me apasiona hacer lo que es bueno delante de Dios, lo quiero hacer, y pienso en eso y reflexiono y trato de orar y leer la palabra y hablar con mis hermanos y con mi pastor, pero no lo puedo llevar a la acción. Bueno, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Y me recuerda a lo que hablábamos hace un tiempo de el hombre natural, el hombre carnal
y el hombre maduro espiritual. Cuando uno está en Cristo, empieza siendo un niño, un hombre carnal, que no conoce las cosas que tiene en Cristo, que no conoce que somos, o no conoce, o no aprendió todavía que fuimos libres del pecado, de esa ley que gobierna nuestro cuerpo. Pero si nos mantenemos plantados junto a corrientes de agua, o sea, cerca del cuerpo, en comunión con Dios, leyendo la palabra, dejando que se nos ministre palabra que nos enseñe estas cosas, a su tiempo damos frutos, a su tiempo entendemos que somos libres, que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, somos justificados y podemos vivir en justicia, gracias al sacrificio de Cristo. Entonces yo pensaba, ¿no?, cómo se relaciona, porque cualquier persona, iba a decir Pablo, pero cualquier persona que lee el Salmo 1, que quiere hacer las cosas bien, tomar ese camino de vida, es imposible por sus propios méritos. El estándar que nos pone la ley de Dios, el estándar moral, es inalcanzable humanamente. No lo podemos alcanzar. Es únicamente con la vida de Cristo. De hecho, me lo salté hace un ratito, pero Pablo explica y habla de esto. Como verán, tengo un lío con las hojas. En el capítulo 8, él dice que el que tiene a Cristo en el Espíritu está en Cristo, y el que no puede, ¿no? Lo voy a leer acá. Romanos 8. ¿8? Romanos 8, ¿cuánto? Ahí estoy buscando el versículo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esto es Nueva Traducción Viviente. Y Pablo dice eso, ¿no? ¿Qué versículo? El versículo 9. Versículo 9. Es eso, esa ley moral que queremos cumplir, que es inalcanzable, únicamente lo podemos hacer a través de la vida de Cristo en nosotros. No hay otra manera. Entonces, bueno, como para redondear un poco, es recordar esto. Esto puede ser complicado, es más, a mí cuando lo preparaba también me era un poco complicado y a veces es hasta complejo de explicar. Pero entender estas ideas principales. En Romanos se habla de la ley, como la ley de Dios, esa ley moral, y se habla de dos leyes que habitan en el ser humano, que nos ayudan o nos alejan de cumplir con el estándar que pone la ley moral de Dios. La ley del pecado nos aparta de Dios, gobierna nuestra vida para alejarnos y que no cumplamos ese estándar moral, y la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo, que es una vez que tengo la vida de Cristo en mí, nos trae sus pensamientos, la mente de Cristo, nos trae el fruto del Espíritu, dominio propio, el carácter. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con ese estándar. ¿Por nuestro mérito? No. A medida que Cristo crece en nosotros, a medida que morimos a la carne, morimos a la ley que nos gobernaba, para vivir y crecer conforme a la imagen de Cristo, y esa, la imagen de Cristo en nosotros, es la que cumple con esa vara que pone Dios, ¿no? Amén. Vamos a hacer una oración para cerrar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por poder estar juntos, reunidos, Señor, compartiendo esta palabra. Señor, te pido que sea más allá de ser una persona parada compartiendo algo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre esta palabra a los corazones, Señor. Sino porque es el Espíritu Santo el que convence, Señor. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Señor. Señor, yo puedo compartir esto y explicarlo, pero es tu Espíritu Santo, Señor, el que revela esta verdad, Señor, en el corazón de las personas que estamos acá, Señor. Te pido que sea tu Espíritu, Señor, como dice mientras preparaba la palabra, es el Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu y nos muestra que somos hijos de Dios. Espero, Señor, que durante la semana podamos reflexionar, podamos masticar esta palabra, meditarla, Señor, porque quizá no nos llega en el momento, quizá no lo entendemos, pero en situaciones específicas, en momentos, el Espíritu Santo nos recuerda esto, nos dice, mira, así, y te lo explico con esta situación. Te pido que podamos meditar en esto, Señor,
que podamos empezar a experimentar, Señor, esa ley que ya tenemos en nuestro espíritu, Señor. Gracias, Dios. A veces queremos entender y comprender y necesitamos comprender un mínimo para poder vivir, pero muchas veces es experimentar, Señor. Que podamos experimentar Amén. la vida de Cristo en nosotros, Amén. ese gobierno, Señor, que Amén. nos hizo Amén. libres del gobierno que estaba antes en nosotros, el gobierno del pecado. Somos libres en Cristo para ser gobernados por Cristo, Señor. Te Te doy gracias alabamos. por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.